Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06, en las Islas Canarias. Estamos de vuelta. Un placer que sigas ahí en directo, escuchándonos en directo en la sintonía de Radio 1 y Radio 5 en cualquier parte de España. Buen turno si estáis trabajando. Ojalá os sirva de compañía a la radio esta noche. Saludos a todos, también los que nos descargáis a través del podcast, haciendo que seamos uno de los programas más dicen que he escuchado de toda la radio. Es un placer. Buena semana en cualquier momento que lo estéis escuchando. Y saludos especiales a todos esos miles de oyentes que en cualquier parte de España, del mundo, en América, en Asia, en Australia, en montones de lugares, escucháis el Espacio en Blanco a través de la radio online. Saludos desde España. Un placer estar conectados. Y para seguir vamos con ese descubrimiento sorprendente que nos contábamos, del que fuimos testigos, un lugar donde nos escuchan también. Ocurría en Egipto, nuestra última visita. Está la introducción y luego ampliamos la noticia. Y volvemos a Egipto, a Luxor, muy cerca del templo de Hatshepsut, a la casa de unos españoles arqueólogos. Francisco Martín Valentín nos está esperando. Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Nosotros muy bien aquí en Tebas. ¿Cómo os echamos? Ya es de noche, completamente. ¿Cómo os echamos de menos? No lo sabes bien. Y nosotros a vosotros, ¿eh? Y nosotros a vosotros. ¿Y la que habéis liado, Paco? Bueno, sí, la verdad es que ha sido una noticia muy importante porque raramente se descubre una tumba intacta, y es lo que hemos hecho nosotros, descubrir una tumba intacta. Lo contábamos en esa introducción, parte del equipo nos lo contaste cuando estábamos ahí realizando el programa, amparados un poco en vuestra casa, y nos pusisteis los dientes largos. Nos dijisteis que no podíamos contar nada, que teníamos que esperar, pero parte del equipo fue a verlo y fue una experiencia increíble, ¿eh? Pues la verdad que os agradecemos mucho vuestro sigilo, porque había que esperar a que el ministro diese la información. Es así la norma, y bueno, pues gracias a vuestro sigilo pues pudisteis compartir la novedad sin dar la noticia. Por eso hoy quiero contaros lo que cómo fue todo esto. Sí, señor, me encantará. Dime una cosa, ¿qué se siente cuando, bueno, llevas ya muchos años haciéndolo, pero cuando encuentras una tumba intacta, ¿qué se siente? Bueno, son diferentes sentimientos y a veces contradictorios. Creo que cada uno debemos tener el nuestro, pero los míos son, en primer término, lo que decía Teresa el día que estuviste cenando, aquello de que hay un segundo antes y un segundo después. El segundo antes es cuando depositan el sarcófago en la tumba, la cierran, ponen todas las flores y hacen todo lo que tienen que hacer. El segundo después es cuando nosotros lo abrimos y lo descubrimos. Es como si el tiempo no existiera. Realmente estábamos en contacto con esa persona de hace 3.000 años como si fuera ayer. Otras sensaciones, bueno, que estás de alguna manera perturbando el descanso milenario de un ser que, conforme a sus creencias, decidió recibir sepultura de esa manera, ¿no? Momificado, con arreglo a las creencias egipcias, y eso a veces también a mí me perturba. Y otra sensación contradictoria con la anterior es que yo soy científico y que no tengo más remedio que bueno, pues abrir esa tumba, sacar ese sarcófago y estudiar su contenido, ¿no? De lo cual, pues, no reniego, no hay más remedio. Así que son varios sentimientos, digamos, confusos y contradictorios. Súper emocionante. Tenemos que hablar un poquito así despacito porque tenemos un poco de retardo. ¿No tenéis miedo a las maldiciones? Creo que te lo preguntaba la otra vez, pero ¿no tenéis miedo a la maldición de abrir una tumba intacta? Si es que la hay. Bueno, yo ya te dije en broma o en serio la otra noche que yo creo en la maldición. Tenemos que temer a los vivos, no a los muertos, que son los peores, sí, porque la maldición que puede venir de descubrir una cosa de estas, por ejemplo, será la envidia que despiertas, las gentes que piensan que por qué tú y no ellos, las gentes que piensan que como has descubierto, pues entonces tienes más obligaciones, digamos, dinerarias, en fin, cosas de estas. Ahora bien, contestando a tu pregunta, yo te diré que desde un punto de vista egiptológico, puramente egiptológico,
Yo siempre dije que no creí que ellos estuvieran haciendo ritos y rezos y cuestiones de tipo religioso simplemente por repetir cosas que no comprendían. Yo creo que ellos creían profundamente en lo que hacían. Y por tanto, solamente por esa actitud, que duró milenios, a mí me produce un respeto religioso el, ya digo, abrir una tumba y sacar un sarcófago. Tengo una persona que, según las creencias de ellos, seguía viva, porque les hacían la apertura de la boca. No es un cadáver normal. Es una momia que ha sido dotada de vida para el más allá y el más acá durante toda la eternidad, y que nosotros descubrimos intacta. Es un ser que está en su tumba, que está en su sarcófago, con todos las divinidades que le rodean, a las cuales se debe, por las cuales se preocupaba, con inquietudes de la posibilidad de vida que tenía después, y de repente nosotros interrumpimos ese viaje. Sí, me da respeto. Paco, según las noticias, la tumba es de un sacerdote del dios Amon-Ra. ¿Quién era exactamente este personaje? Este personaje, según los datos que hemos podido sacar del sarcófago y de las características del enterramiento, primero se llamaba Ang F. Honsu, que quiere decir algo así como el que vive por Honsu o con Honsu. Espera, ¿cómo sabéis eso? Fue un sacerdote... ¿Estaba escrito? ¿Cómo sabéis eso? ¿Estaba escrito allí en...? Sí, claro, estaba en el interior del sarcófago, en la parte, en la caja, donde está la momia puesta encima de la cabeza, tenía su título y su nombre. Bien, sacerdote... Y este señor, sí, sabemos lo que era. Era un escriba de las ofrendas divinas del dios Amon-Ra en el templo de Karnak. ¿Un tipo importante? Bueno, yo creo que era un nivel medio alto, es decir, era un sacerdote, por tanto... una persona que pertenecía al clero de Amón no era cualquier cosa, y una persona que estaba vinculada con el control administrativo, contable o de depósito de las cosas que el dios Amon-Ra necesitaba para su culto, como puede ser ganado para ofrendas y sacrificios, cereales, cerveza, objetos de preciosos, toda esta serie de cosas. El que controlaba, las personas que controlaban esto eran gente muy importante. Para mí, ya digo, medio alto, ¿no? Además, él tenía otro título, que era Uab, que quiere decir sacerdote puro, es decir, vinculado también con la capacidad de hacer culto, de hacer el rito, el culto a la divinidad. Ambas cosas unidas nos dan la idea de que era un personaje importante. Además, que estar enterrado en nuestra tumba, en la tumba del visir, implicaba que tenía un estatus alto, pues que ya hemos visto que sacerdotes de este periodo, de la dinastía 22, que eran libios, estaban a veces vinculados sanguíneamente con reyes del Delta. Tengo aquí los datos que habéis dado vosotros. Estos sacerdotes no eran egipcios, eran de otro país, libio. Bueno, origen libio. No es que fueran de otro país. Realmente hay un proceso muy interesante al final del Imperio Nuevo, que es que los libios, que vienen de Libia por el desierto, atacan Egipto y poco a poco van siendo incorporados a los ejércitos egipcios como mercenarios. Y esto desde el tiempo de Merentá en adelante. Y cuando acaba el Imperio Nuevo, ellos se han infiltrado de tal manera en las estructuras administrativas y religiosas egipcias que acaban siendo militares de prestigio, que a su vez ocupan cargos sacerdotales. Entonces, es muy probable que por el nombre y por el periodo este personaje fuese de sangre libia. Yo no puedo decir si era medio egipcio, medio libio, o era libio completamente, pero la mayoría de los cargos importantes en este periodo estaban ocupados por personajes de sangre libia. Vale. Entonces, bueno, es un periodo que Egipto lo vive de otra manera. Los libios se entierran de una manera distinta a los egipcios anteriores. Este, por ejemplo, estaba enterrado su tumba era el sepulcro estaba en la roca, cubierto por losas, lo cual es algo que no es común en el sistema de enterramiento egipcio, solo para los libios. Y que ellos vivían lo egipcio de una manera distinta, probablemente a como lo habían hecho los egipcios faraónicos desde siempre. ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué tiempo? Estamos hablando de alrededor del 900 a.C., dinastía 22ª, y es una dinastía, pues libia, la llaman los dinastía libia, pues los reyes Osorcón, es probablemente la época de este personaje. Osorcón I y otros, pues son todos sacerdotes libios. Y por ejemplo aquí el sumo sacerdote en aquella época pues era Pañoyem,
que era otro sacerdote libio, o Jerijor, los sacerdotes libios, ¿sabes? Entonces, es una época turbulenta, de crisis, en la cual Tebas se ha convertido en un estado teocrático, y es decir, el rey por excelencia era el dios Amon-Ra, rey de los dioses, y tenía toda la ciudad estaba a su disposición. Casi todo sobre Egipto, digamos, estaba bajo el dominio de los sacerdotes de Amón. ¿Y este sacerdote hacía ofrendas, hacía rituales en los templos de Luxor y Karnak, donde estuvimos? Probablemente sí, en tanto que él tiene el título de Uab, insisto, que es puro, se llama puro, es un tipo de sacerdote, es muy probable que tuviese opción a hacer el rito diario en alguna ocasión. Pero fundamentalmente su título, digamos, de función era el de escriba de las ofrendas divinas del templo de Amon-Ra. Ambas funciones, la de Uab y la de escriba del templo, tenían muchísima importancia. Vale, cuéntame cómo fue el momento de encontrarlo. Bueno, el momento de encontrarlo fue un momento curioso, porque estábamos excavando la parte suroccidental del patio, donde ya se encuentran otras tumbas también, y estábamos llegando a Roca Madre, que era el objetivo nuestro, descubrir el suelo del patio, ¿no? Y en un momento determinado, ya el día anterior Teresa había palpado un poco el lugar y veía que en un rincón sonaba como a hueco, pero hasta que no se llegase a la roca no se podía hacer nada. Y esa mañana del día 18 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, digamos, los españoles que estaban trabajando en el rincón excavando nos llamaron, sobre todo el inspector Mahmoud me llamó a mí porque había un hueco, un pequeño hueco que aparecía entre la arena. Entonces miramos allí, efectivamente vimos que se veían los pies de un sarcófago. Y tomamos la decisión de no estallar en júbilo, sino hacerlo de manera fría, porque conviene, si no, se pone en marcha todo el mecanismo de la alarma de la necrópolis y empiezan a aparecer allí pues, cientos de personas que perturban el trabajo. De manera que lo hicimos de manera muy discreta. Yo llamé a Teresa, que estaba haciendo otra cosa, para que viniera a verlo, compartimos la novedad y esperamos pacientemente a ir descubriéndolo y desenterrándolo. Vinieron más españoles de los que estaban ahí excavando y entre todos desmontaron las losas para sacar el sarcófago. Es decir, lo hicimos de una manera muy controlada, pero con un gran entusiasmo interior, a la vista de que era un enterramiento, además con un sarcófago de unas características preciosas, muy bonitas. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. En esta ocasión regresando de nuevo a Egipto contando algo que se nos quedó por relatar con Francisco Martín Valentín. Cuéntame cómo era el sarcófago. Nos contaron algunos de nuestros compañeros. El sarcófago, que era muy bonito, con mucha policromía. Sí, efectivamente, Miguel. El sarcófago pertenece a un periodo entre la dinastía 21 y 22, es decir, ya decía, del año 1900. Es un periodo en el que no se hacen tumbas decoradas, porque ya no hay espacio o porque no hay posibilidades económicas. Me refiero a que no hay tumbas con relieves ni con pinturas. Lo que hay es sarcófagos muy ricamente decorados, que se llaman tipo Deir el-Bahari, que son de fondo amarillo oro, y llevan una cantidad enorme de representaciones y viñetas funerarias, mitológicas, que pueden ser simplemente representaciones del difunto haciendo adoración a diversas divinidades, como Osiris, como Nut, como Hathor, como Anubis, como los hijos de Horus, y también escenas, textos referidos a las ofrendas funerarias. Se nutren de unas escenas, ya digo, muy ricas y con una policromía muy perfecta, muy fina. Y es porque en realidad los sarcófagos en sí mismos eran las tumbas del difunto. Ahí él iba a tener todo lo que necesitaba para el viaje al más allá, de textos, de inscripciones, de ofrendas, con todo lo que tenían que recibir para su supervivencia en el más allá, y eran las tumbas, de hecho. Por tanto, son unos sarcófagos muy especiales, con unas características, vamos a decir, decorativas muy llamativas. Ya. Y cuando lo habéis abierto, ¿qué se encontró dentro? ¿La momia? ¿Había algún tesorillo? ¿Había joyas? ¿Había algo? Bueno, se abrió por el ministro el día 26 de noviembre, perdón, y dentro lo que había era exclusivamente la momia con el gran tesoro de los restos de los collares de vegetales que ponían
que le ponían al difunto, ¿no? Unas flores especiales de color azul muy bonitas que ahora ya estaban secas, pero y ese es el tesoro, no llevaba consigo, digamos, joyas aparentes ni nada por decir. Hay que tener en cuenta que está cubierta por un sudario, es decir, que hemos levantado la tapa del sarcófago, pero no hemos visto más que el cuerpo envuelto en el sudario, que dentro debe tener las vendas. Los amuletos, como todos sabéis, suelen ir dentro, entre las vendas y el cuerpo. Si los amuletos son de metal precioso o de piedras semipreciosas, no lo podemos saber, porque eso solamente se puede averiguar a través de las pruebas adecuadas que no hemos podido realizar. Pero es muy probable que tenga objetos preciosos dentro del cuerpo, sí, entre los tejidos y el cuerpo. Sí, no nos queda mucho tiempo. ¿Cómo va a ser el proceso ahora? ¿Vais a seguir investigando? ¿Vais a ver lo que hay dentro de ese sarcófago? ¿O eso ya pasa a las autoridades egipcias? No, vamos a ver. El proceso ahora mismo es de la siguiente manera. Lo primero que se ha hecho es una consolidación de urgencia in situ por nuestros restauradores, al tiempo que hemos hecho una documentación fotográfica y de copia de textos exhaustiva para tener todos los datos en nuestra mano. Esto irá al almacén central Howard Carter, almacén Carter, en unos días. Allí se puede producir el año que viene la restauración ya avanzada de todo el sarcófago, aunque está en muy buenas condiciones. Y luego, una vez que hagamos esto, probablemente podamos hacer pruebas con la momia o de rayos X o a lo mejor un TAC, una tomografía computarizada, para ver qué información nos puede dar dentro de todo tipo de cosas. Pero esto requerirá un tiempo, es decir, no es una cosa que se puede hacer rápidamente, porque lo primero que hacer es restaurar el sarcófago para dejarlo completamente como nuevo, ¿no? Y después quizás vaya a un museo, que es el destino normal de este tipo de piezas. Teniendo en cuenta que además es una pieza muy interesante, que está en unas excelentísimas condiciones, y es una digna pieza del mejor museo de egiptología del mundo. Es decir, que lo vamos a poder ver en los museos. Yo espero que sí, será en museos egipcios, claro. Vale. Pero espero que sí, confío que sí, aunque esto pueda tardar a lo mejor 1 año y medio o 2 años, no lo sabemos. Pero ahora de momento tenemos muchas informaciones para ofrecer al público en conferencias, en comunicaciones, en artículos, de lo que era el personaje, lo que es el sarcófago, sus características, sus textos, en fin, toda la información. Y con muy buena documentación fotográfica, por supuesto. No es la única tumba que habéis encontrado intacta, está la de la cantora de Amón, ¿verdad? Sí, de alguna manera la cantora también estaba depositada contra el muro, pero también era una tumba porque tenía alrededor todo el aparejo, la cerámica, las flores, las ofrendas. Era un enterramiento intacto también, sí. Estamos teniendo mucha suerte desde ese punto de vista, porque estamos encontrando ya 2 enterramientos intactos, que son francamente mucha suerte y mucha posibilidad. O sea, que indica que es muy importante el sitio donde estamos y que nos va a dar muchas más sorpresas. Eso te iba a preguntar. ¿Pensáis que vais a encontrar más cosas todavía sorprendentes? Sí, seguro. Eso puedo certificarlo, porque estamos, como tú sabes, que has estado visitándonos, no este año, pero otro año, tenemos un patio lleno de tumbas, y estas tumbas muchas de ellas están intactas. Entonces, claro, por supuesto que vamos a encontrar muchos más sarcófagos, más estatuas. Estamos en un sitio que es muy rico de hallazgo arqueológico. Realmente estamos empezando ahora a descubrir. Daremos mucho que hablar, seguro, Miguel, seguro. Nuestra enhorabuena, Francisco, al Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, a todo el equipo que tú lideras, a la arqueología española, que no siempre tenemos la suerte de dar una noticia de este calibre. Y no te he preguntado, ¿te gustó el programa que hicimos? ¿Tuvo repercusión? Me encantó, me pareció es un programa, yo lo veo con una personalidad y un perfil muy propios, que tocáis todos los temas de un lado y de otro sin ningún tipo de complejo, y realmente muy enriquecedor. Yo disfruté mucho haciéndolo y disfruté más oyéndolo. Y nosotros contigo, cosa que te agradecemos. Tengo que preguntarte una cosita que se me quedó, pero voy a hacérselo a Teresa, si te parece. Te doy un abrazo fuerte. Muy bien, pues te la voy a pasar para que te conteste. Un abrazo muy fuerte a todos y a ti, muchas gracias por interesarte por nuestro trabajo. Lo menos que podemos hacer, enhorabuena a todo el equipo que sé que está en parte ahí reunido. Nos encantó estar con vosotros y que sigáis dando noticias de este calibre. Fuerte abrazo, Paco. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Espera, te paso con Teresa. Un abrazo, Miguel. Teresa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de escucharte de nuevo. Yo decía que os echamos de menos. Tenemos muy poquito tiempo y se me quedaron varias preguntas que te quiero hacer ahora. ¿Qué sentiste tú cuando encontraste ese sarcófago intacto? Uf, pues la verdad es que, como te comentaba el amigo Francisco, como fue exactamente a las 11:35 de la mañana, cuando vimos lo que teníamos, vimos una pequeña agujero que había, vimos los pies del sarcófago y vimos que era un enterramiento intacto. Entonces de repente, bueno, se te agolpan un montón de sentimientos que quieres evitar pero no puedes, porque como ya teníamos experiencia del sarcófago anterior, que vino mucha gente, pues esta vez dijimos, no, nos callamos porque pasa cada vez y que nos dejen trabajar tranquilos, ¿no? Y claro, los chicos estaban esperando, viéndome y viendo a ver si había algo y tal, y yo ahí disimulando porque también estaban todos los obreros y tal. Y entonces, en un momento determinado, yo siempre les dije, ¿qué día es hoy? Me dijeron ellos, 18 de noviembre. Les dije, ¿qué hora? Y a las 11:35, digo, bueno, pues recordarlo, ¿no? Y nada más que les dije eso. Y seguimos trabajando hasta que ya se marcharon los obreros como media hora más tarde, y ya en ese momento sí que les dijimos, venga, bajar todos. Y en ese momento les dijimos, hay esto, hay que sacarlo con muchísimo cuidado y tal, y nos pusimos todos a trabajar, y bueno, una emoción, la gente, los chiquillos pues llorando de la emoción, pero qué suerte tenemos, esto es único, y la verdad es que es único. Recordar lo que vamos a hacer historia, seguro, ¿verdad? Sí. Se me olvidó preguntarte, hay mucha gente que nos ha mandado que querían ir a excavar con vosotros. ¿Se puede ir a excavar con vosotros, estudiantes de historia, de arqueología? ¿Se pueden apuntar a un proyecto con vosotros? Sí, por supuesto que sí. O sea, nosotros te recuerda que te contamos que teníamos una escuela de campo, un field school, que está vinculado a varias universidades, tanto la Complutense como la de Málaga, pero vamos, independientemente de esto, pueden venir cualquier otra universidad de España o de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, pues simplemente hay que mandar el currículum, que empezamos a recogerlos a partir de enero, después de que pasen las Navidades. ¿Puedo dar el correo electrónico? Sí, espera que ponemos un poquito de música para decirles a nuestros oyentes que tomen lápiz y papel para que lo apunten, ¿vale? Yo también voy a mandar el mío, ¿vale? Vale. Te decía Teresa que voy a mandar el mío también, que yo quiero ir a excavar un ratito con vosotros, ¿vale? Muy bien. Para todo, para todos los estudiantes que quieran tomar nota de este correo y os ponéis en contacto con los miembros del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Dime, estamos para apuntar. Pues es antiguoegipto@IEAE.es. Espera, Antiguo Egipto. Las iniciales @I de Italia, E de España, A de Alemania, E de España. .es. antiguoegipto@IEAE.es. Entonces, bueno, pues todos los estudiantes que estén interesados en formar parte de la octava campaña, que comenzará, si Dios quiere, en octubre, pero ahora empezamos a seleccionar ya a la gente después de las Navidades, pues que mande sus currículos y un poquito las líneas de interés que tienen por esa excavación, y nosotros nos ponemos en contacto con ellos, o sea, así de sencillo. Toda una oportunidad poder estar en el campo, a primera línea de la historia, sí, excavando con estos arqueólogos. Déjame que ponga una musiquita y te despido. Adiós. ¿Te gustó, Teresa, el programa? Se lo he preguntado a Paco, a Francisco. ¿Te gustó el programa? Pues sí, la verdad es que me gustó participar en él en directo, y me gustó muchísimo después escucharlo, ¿no? Porque la verdad es que también has hecho historia con este programa aquí, porque yo creo que, hombre, no se viene a grabar a Egipto todos los días, y además sabiendo cómo ser la pasión que tienes por este país, por su historia, por sus gentes, pues realmente yo creo que también ha sido también historia, ¿no? Entonces yo creo que fue muy bonito teneros aquí, poder compartir con vosotros este maravilloso programa que hiciste desde aquí, y pues escucharlo, pues lo hemos escuchado todo, lo hemos puesto también en nuestras páginas para que la gente lo escuche, y yo creo que fue también muy bonito. Fue gracias a vosotros, hicimos historia gracias a vosotros, y no pudimos contar esa noticia cuando estábamos ahí, hoy la hemos contado. No. Teresa, fuerte abrazo, os queremos. ¿Hasta cuándo vais a estar en Egipto? Pues igualmente. Estaremos, si Dios quiere, hasta el día 15 de diciembre, que es cuando cerramos la campaña este año, sí, y estaremos regresando a España el día 19. Vale, pues al regreso también de otro viaje que yo voy a hacer por esas tierras, nos veremos aquí en España, y será un placer volver a compartir aventuras. Fuerte abrazo, un abrazo. Pues nada, un saludo a todos desde
desde Luxor, y muchísimas gracias y muchas gracias por escucharnos y por tener interés en ese trabajo que hacen estos 28 españoles en tierras tan lejanas. Un abrazo para todos y cada uno de ellos, para vosotros también, y es lo menos que podemos hacer. Arqueólogos españoles hayan intacto un sarcófago faraónico en Luxor. Que siga el trabajo y que encontréis muchas más cosas y podamos contarlo. Nos vemos prontito. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta pronto. Poder decir bien alto, a plena luz del día, los nombres de quien amo. Premio de Poesía Joven en Radio Nacional. Nunca falle el poema cuando tampoco falle la desgracia. Si tienes menos de 30 años y quieres ver tus poemas publicados, apunta rtv.es/radio. Son los trapecios del amor. Ahí encontrarás las bases del premio. Coraje para soltar el Esperamos tus versos hasta el 15 de enero. No tomar. Radio Nacional de España. Si no lo está. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Yo creo pues mucho más neutral, ¿no? Sin una sugestión, ya que un aparato electrónico es imposible que se sugestione. Y también captamos esos fenómenos paranormales. De alguna manera os complementáis. Ha sacado un libro que se llama 50 ¿qué? Lugares... 50 lugares embrujados de Madrid. Vale, déjame que pongamos una introducción y nos cuentas algunos de ellos. Algunos de ellos que son desconocidos y que ponen los pelos de punta. Tú los has visitado todos, has estado ahí metido. Gracias a tu otro trabajo te permite entrar en lugares donde no entra normalmente la gente normal, donde no entramos, y te empapas de misterios que hay, como ascensores que suben y bajan solos. Efectivamente, luces que se apagan y se encienden, a gente que se le suben encima. Gente que se le Espera, vamos a escuchar la introducción. Vamos. Nuestro siguiente invitado nos propone un paseo por Madrid. Pero no es un paseo normal. Es un recorrido por lugares inquietantes donde habita el misterio. Palacios, hospitales, museos, casas palaciegas son los lugares que nos propone para visitar. Y de paso, con la visita, conocer que existe algo más allá en ellas que lo visible. Un mundo poblado por extraños seres y entidades que a veces traen mensajes de otras dimensiones. Sí, aunque quizá tenés primero que contarnos eso. ¿Dónde se le suben encima y qué se le sube encima? ¿A quién? Pues mira, en un teatro muy conocido de Madrid que está en la calle Príncipe número 25, en el Teatro Español, en el Peine, a una persona... ¿El peine qué es? Perdón. El peine es la parte superior del teatro, que es la que hace que se muevan todos los escenarios, los decorados y demás. Es una de las partes que da vida al teatro. Estamos hablando una altura descomunal de casi 5 plantas. Por arriba son enrejados con cadenas donde van subiendo y bajando. Están las luces y todas las luces, todos los decorados, lo que son como si fueran carrocerías que van haciendo esos movimientos que vemos, ¿no? Desde la zona del escenario. Pues ahí es donde a uno de los utileros se le subió una energía invisible encima, a caballito, literalmente se le subió algo a caballito. ¿Y no se murió del susto? Se pegó un susto muy grande, no se llegó a morir, pero vamos, ahora ya no quiere subir solo. Es más, hay una pintada en ese peine del Teatro Español que te pone: está al acecho. En este libro, editado por Sidonia, hay muchos lugares. Yo había seleccionado algunos. El que más te haya impactado a ti,
Miguel, de los que has... Pero la verdad es que hay varios casos impactantes, ¿no?, dentro del libro. Uno podía ser el teatro, otro podría ser el propio Centro Cultural Galileo, otro podía ser por la fama de sus espectros, ¿no?, el propio Teatro Lara, la cruz del Niño Pedrín, ¿no?, que sobrecoge estar allí, simplemente te hiela la sangre, ¿no?, la historia real que ocurrió, y luego toda la gente que nos habla de las apariciones, cementerio de la Almudena. O sea, empezamos por ahí, venga, el cementerio de la Almudena. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en el cementerio de la Almudena tenemos de leyendas folclóricas del Madrid de toda la vida a leyendas más actuales, ¿no? En el cementerio es la necrópolis más grande de Europa, estamos hablando de Europa, de 170 hectáreas, juntos lo que es el cementerio civil con el cementerio que actualmente se llama de la Almudena. Entonces, hace años, en el siglo XIX, era lo que era la necrópolis del Este. Luego ya construyeron el cementerio civil, ya sabes, por causas religiosas, que todo aquel que no fuera católico pues tendría que ir enterrado, no podían estar enterrados en esa Tierra Santa, y les buscaron otro lado para enterrarlos. Bueno, pues tenemos desde los primeros autobuses que llegaban a la zona del cementerio de la Almudena. Uno de ellos era el 15, que tiene la parada justamente enfrente. Bueno, pues una de las leyendas que te contaban es que ese autobús, antes de llegar al cementerio, que era la última parada, aunque no hubiese gente, alguien apretaba el botón de parada solicitada. Pero es que la leyenda se ha trasladado a un autobús que tiene paradas por dentro del cementerio. Es en este caso el 110. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo. Ha habido conductores que han vivido esta experiencia de ir solos en el autobús. Es una parada que frecuentemente no es que vaya mucha gente, aunque tenga el servicio, y bueno, pues se han encontrado con que, no habiendo nada en el autobús mientras que se está dando la vuelta por el cementerio de Almudena, la parada es solicitada. ¿Has hablado con ellos como testigos? Sí, ¿no? sí, he hablado ya hace algunos años, he hablado con algunos de los conductores, y igual que me contó la del autobús 15, me ha contado que este fenómeno sigue ocurriendo en el 110 actual. Ya, tenemos muchos conductores de autobús, sabemos, en Madrid nos escuchan por la noche del búho y todo eso. Si habéis vivido una experiencia de estas, contárnosla. Además le dicen a los viajeros que van: callaros, que estamos escuchando el Espacio en Blanco. Y de transporte a transporte, Metro de Madrid. Hay otro lugar en Madrid, hay una estación de metro en el que parece que hay espectros y muchas más cosas, ¿no? La estación de Chamberí, efectivamente. Esto es una estación que está entre Bilbao e Iglesias. En un primer momento estuvo en uso, pero a partir de los años 60 aproximadamente, mediados de los 60, se dejó en desuso por la cercanía que había de una estación a la otra. Bueno, pues a raíz de que se quedó abandonada, muchos eran las personas que iban en el propio metro en un primer momento y demás, que pasaban por allí y veían extrañas sombras, extrañas gentes. Empezó a ser un lugar ya en la década de los 90, casi en el año 2000, donde mucha gente se cruzaba desde una de las vías, iban por las vías hasta llegar a esa estación fantasma para realizar pintadas y demás. Una estación que se ha quedado como colgada en el tiempo. Actualmente es un museo. Ya, actualmente pero es un museo. En ese tiempo quedó colgada. Totalmente, o sea, la decoración, las taquillas, los tornos, por donde pasabas el billete, todo estaba como en los años 60, 70. Yo he tenido experiencias con gente que han estado allí dentro para ir a destrozarlo, porque iban a hacer pintadas a una estación que era una verdadera maravilla, y es una auténtica pena. Te confirman de que a ellos han tenido que salir corriendo de allí porque han visto sombras, porque han escuchado el ruido de los tornos, como que alguien pasaba, y estamos hablando que en un primer momento ellos huían pensando que podía ser la policía, algún vigilante del metro o alguien que les hubiese pillado desde cualquiera de los metros que hubiesen pasado, o de los que se denominan por la noche trenes guarros, que son los que utilizan para arreglar las catenarias, para reparaciones y demás. ¿Se llaman trenes guarros? Les llaman los trenes guarros, los propios trabajadores del metro. Claro, cuando ellos se esconden antes de... Van a cruzar una vía, van a salir por una vía. Es muy peligroso, puede venir un convoy y arrasar y arrollarles.
y se dan cuenta que no hay nadie, después de que han visto esas sombras, después de que han oído esos tornos, pues oyes, ahí está ocurriendo algo extraño y están viviendo una experiencia totalmente paranormal, gente que no está buscando eso, que solamente están buscando hacer ese arte. ¿Y qué tipo de cosas se veían o qué tipo de entidades se veían? En un primer momento decían que eran como sombras oscuras. En ningún momento te están refiriendo a estas formas transparentes, translúcidas, luminosas. No, eran sombras oscuras. Por eso pensaban en un primer momento que se pudiera tratar de alguno de seguridad por el traje oscuro, la ropa y demás. O sea, también pensaron que podían ser mendigos, porque es verdad que en algún momento hubo mendigos que se iban allí a dormir. Pero es que, claro, los mendigos son de carne y hueso, no son gente que por arte de magia desaparezcan. Y ahora la estación es un museo y se puede visitar, ¿no? Efectivamente, está habilitada, está ahí en la propia plaza de Chamberí, se puede visitar perfectamente, es un museo que está abierto y cualquier persona puede ir a ver pues toda la antigua decoración que tenía la estación de metro, cómo iban las líneas, qué líneas existían entonces, etcétera. Es muy curioso de visitar. 3:45, 2:45 en las Islas Canarias, estás en el Espacio en Blanco en directo. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Juan Miguel Marsella, hablando de lugares embrujados de Madrid. Cuartel del Conde Duque, los militares emparedados. Tengo aquí como un capítulo de tu libro. Cuéntame qué pasa. Tela. Tela. El cuartel de Conde Duque fue construido en las épocas de Felipe V. Te explico esto pues para que todo el mundo sepa un poco de la historia. Era para albergar a su guardia de corps. Comenzamos con la primera leyenda que te cuentan que desde el Palacio Real, todos sabemos más en la Plaza de Oriente, donde está ubicado el Palacio Real, desde su patio norte había un túnel en el que cabían hasta carrozas y gente a caballo, comunicando con el patio sur del cuartel de Conde Duque. ¿Sí? Ahí empezamos con una de las primeras leyendas. Pero estos militares supuestamente emparedados están en el patio norte, donde está actualmente la hemeroteca del cuartel de Conde Duque. Esta historia me vino a mí una de mis largas estancias allí trabajando. Me conozco el cuartel, tanto sus sótanos como las partes superiores del propio cuartel, que hay unos arcos preciosos. Podían alucinar la gente de todo el espacio que todavía se podría aprovechar allí. ¿Sí? Alucinante, o sea, yo cuando te digo alucinante, yo estoy por encima de esos arcos y hay como 2 plantas más de lo que está utilizado, pero claro, toda esa zona es la de telecomunicaciones, donde van cableados, luces y demás. Bueno, a lo que vamos. Yo, preguntando, como siempre, mi curiosidad, llegué a conocer a uno de los jefes de seguridad, que era Roberto, y me indicó que, bueno, que allí había estado hacía años Fernando Jiménez del Oso, realizando pues algunos experimentos, algunos estudios y demás, y que un compañero suyo era sensitivo, algo así como lo que el don que tiene Paloma, y en este caso le llamaban el búho cariñosamente a este seguridad, y que había hablado con unos seres, uno que parecía un alto militar, de alta graduación, un militar de alta graduación, acompañado de otro militar más joven, y que les contó pues toda esta historia de que habían sufrido una revuelta y que habían sido asesinados y emparedados en la zona donde está la cúpula de lo que era la antigua fresquera. O sea, que estaban comunicándose, hablando con gente fallecida, con dos... Efectivamente, pero es que lo más curioso es que Roberto, hay un ascensor que baja, tengo que explicarlo, desde la planta baja hay un ascensor que baja a la primera planta. Entonces... Desde la planta baja a la primera... O sea, a la planta sótano, perdona. Vale. Perdón. Desde la planta baja a la planta sótano, que es donde ocurrieron todos estos fenómenos. El búho salió a hacer su ronda y el otro se quedaban, porque ya sabían que ocurrían este tipo de fenómenos, en la puerta del ascensor para que no se cerrase. No es como esperando. Lo curioso es que Roberto escuchó la voz, según él,
estos espectros, de estos fantasmas. O sea, la voz ronca de este general del ejército español que estuvo contando esta extraña historia. Era tal que llegaron a pensar que te voy a dar hasta un nombre, aunque luego yo ya hice mis investigaciones. Por otra parte, llegaron a pensar por unas fotografías de cuadros que había en una de las zonas del patio sur, que estaban remodelándolo, que hubo un tremendo incendio a finales del 19, que era el general Cavalcanti, casado con una de las hijas de Emilia Pardo Bazán. Pero este señor falleció en Santander, no podía ser emparedado. Misterios de Madrid, de nuestra ciudad en este caso. Preguntan si es verdad que hay fantasmas en la estación de Tirso de Molina. Bueno, en Tirso de Molina es que tenemos un huesario entero. O sea, un huesario entero. ¿Y eso sí, tenemos a un montón de monjes enterrados en donde está la estación de Tirso de Molina, y de momento no los han sacado de ahí. Ahí tenemos la leyenda de cuando se estaba construyendo en las épocas de Alfonso XIII, fue una de las primeras estaciones de la línea 1 que fue construida, como los obreros salieron corriendo de esas construcciones porque empezaron a escuchar alaridos y gritos que provenían de una de las paredes. Consiguieron picar, sacaron encontraron allí de repente pues que había gente enterrado. Eran una serie de monjes, eran las zonas donde enterraban a unos monjes de una antigua iglesia que había en la propia plaza de Tirso de Molina, y que en la desamortización de Mendizábal pues fue derribada, pero todo lo que eran sus zonas donde se enterraban y demás, pues se quedaron abajo. Esto fue lo que encontraron. Pues no sacaron de los cuerpos, lo único que hicieron fue construir alrededor y volvieron a hacer la estación. Y en Tirso de Molina, ahí siguen esos cadáveres de esos monjes detrás de las paredes. Ya sabéis, si vais por esa zona y os pasan cosas raras. Vamos a salir un poquito de Madrid. ¿Prometes volver otro día? Por supuesto. Vale, porque no nos va a dar tiempo a hablar de la mitad de lo que yo pensaba. La dama blanca de Galapagar. Estando por allí me contaron una historia parecida. ¿Quién es esta dama? ¿Tiene que ver con la de la curva, que parece ser que es una leyenda, o hay algo más? Leyenda urbana me refiero. Bueno, tenemos, ya sabes que en la Comunidad de Madrid tenemos varias damas blancas que aparecen, ¿no? En este caso la de Galapagar no es la leyenda arquetípica de la dama de la curva, de ese accidente que ha habido en una carretera y que se aparece la chica y se monta en tu coche y te dice que aminores la marcha, o que tengas cuidado, que en ese sitio, que en este lugar me mate yo. Esta historia es un poquito más violenta, diría yo. Me la contó una buena amiga, que en paz descanse, y bueno, ella empezó entonces examinaba a la gente en la zona de la carretera del Escorial. Exámenes de conducir. A Galapagar, los exámenes de conducir. Hace ya Esperanza me lo contaba así, que estaba entonces con su profesor de autoescuela, y era por la zona por donde realizaban esos exámenes. Y bueno, empezaron a contarle la historia. Parece ser que eran un matrimonio con su hija jovencita, un adolescente, que iban por la carretera y de repente se encontraron a unos hombres que parecía que habían tenido una avería en el vehículo. Cuando se paró este buen hombre para ver lo que estaba ocurriendo, les apuntaron con una pistola, se los llevaron a un descampado, mataron al matrimonio, y a la hija la violaron repetidamente hasta que se saciaron y huyeron y se escaparon. Esta chica, agonizante, intentó llegar a la carretera y pues entre el frío que hacía esa noche y la pérdida de sangre, pues falleció. Entonces te cuentan que a raíz de este hecho cruel, comenzó a aparecerse esta chica por las curvas de lo que era la carretera de las Farolas, que es la parte de la salida que salía de la población de Galapagar hacia el Escorial, que fue uno de los primeros lugares de esa carretera donde pusieron farolas, por eso le llamaban la carretera de las Farolas. Y en esas curvas, antes de llegar a la zona de Valmayor, que ahora estamos hablando que eso ya está
totalmente superpoblado y hay un montón de construcciones y demás, era donde se aparecía esta pobre chica que fue asesinada. En un minuto, ¿fantasmas en el Banco de España? En el Banco de España también, sí, tenemos a una monja fantasma. ¿Sí? Ahí fue yo me enteré de la historia por José Manuel García Bautista, que me la contó, y bueno, yo luego estuve haciendo pesquisas, tengo la suerte de que conozco gente trabajando también en el Banco de España, me estuvieron contando pues que sí, que era real, que era una historia que habían sacado, que la primera persona que habló de ella fue una persona que trabajaba en el departamento de limpieza, y vivieron todo tipo de experiencias. Estamos hablando de carros que se movían solos, les quitaban las cosas de la ropa, de cambiarse, archivos que cambiaban de sitio y demás, y que ellos llegaron a ver, esta mujer llegó a ver con otros compañeros, aunque luego no salieran, la aparición espectral de una monja, que tendría también una explicación con un antiguo edificio que también había, no exactamente en la zona de donde está una de las partes del Banco de España, pero sí de la remodelación de principios del siglo XX, que cogieron lo que era una antigua iglesia que estaba al lado. ¿Cuántos misterios hay en nuestro mundo, en nuestra ciudad en este caso, verdad? Pero muchísimos. Y tú te dedicas a investigarlos. Si hay alguien que se quiera poner en contacto contigo, Juan Miguel, para que vayáis con vuestros aparatos a medir lo que está pasando en algunos lugares de nuestro país. Pues se pueden poner en contacto a través de Facebook, en Juan Miguel Marsella Crisóstomo, y también a través del correo jmarsellac@gmail.com o juanmarsella@seam.net. 50 lugares embrujados en Madrid. Guía fantasmal y misteriosa de la capital de España. Gracias. Promete volver para seguir contándonos más casos de estos, ¿vale? Por supuesto, será todo un placer, Miguel. Un placer el mío que hayas estado aquí. Gracias. Gracias. Y a toda prisa, antes de terminar, hablar con nuestra compañera Rosa. ¿Qué tal han estado los oyentes? Hola, buenas noches, Miguel. Pues esta noche ha estado muy movidito el Facebook y el Twitter. El tema de los espíritus, eso engancha, ¿verdad? Ha enganchado mucho. Bueno, en concreto a Juan Miguel, Marsella, le dicen que les ha sabido a poco que te centraras solo en Madrid, en tu libro, y así que te invitan a que escribas otro libro, pero sobre misterios de toda España. Y bueno, y en cuanto a Paloma, pues bueno, Fernando Rodríguez dice que es un personaje singular, pero auténtico, muchísimos mensajes de cariño, de respeto. María Isabel, por ejemplo, González, la anima también a que escriba un tercer libro contando sus experiencias, porque 2 les sabe también a poco. Y bueno, y a Paloma le han salido esta noche en nuestro programa muchos pupilos que dicen que la seguirían con buen gusto en sus enseñanzas. Y yo también. Gracias, Rosa. Forma de contacto. Tenemos no sé si tienes el contestador de todos los días. Tenemos 91, no lo tenemos. 346 1055 es ese contestador que tenemos todo el tiempo abierto para nuestros oyentes. Blanco Radio en el Twitter. Y luego tenemos, bueno, tenemos el exacto nuestro correo electrónico, espacionblanco@rtve.es, el Twitter, @eblancoradio. Y en el Facebook buscáis el espacio donde tenemos el grupo. Y todas las semanas tenemos ahí abierto a vuestras consultas, a vuestras preguntas. Gracias, Rosa. A ti. Y a toda prisa terminamos. Teníamos un concurso. Estos han sido los 5 ganadores: Ángel García, de Guipúzcoa; Leonor Cañas, de Santa Cruz de Tenerife; José Veiga, de Santiago de Compostela; Elisa Parisi, del Facebook; y María Antonia Galán Caballero, del Facebook también. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviamos ese regalo enseguida. Gracias a todos por la escucha. En una semana volvemos todavía a llenar, otra vez, a estar juntos y a llenar de misterio esta sintonía, disfrutar del puente, andar con cuidado en las carreteras, y hasta los 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Cuidaros, nos vemos en 7 días. El espacio en blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.